Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Guillermo Campo Acuña, estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico. A continuación, me corresponde demostrar el ejercicio 1 en su inciso 1, que dice así: demostrar en detalle que si f es una función acotada sobre un intervalo cerrado AB y c es mayor que 0, entonces A, que es el ejercicio, el inciso, L de C por F va a ser igual a C por L de F, y que U de C por F va a ser igual a C por U de F. Probemos o demostremos. Comencemos por definir la función. C por F, que va desde I hasta R y que es acotada. Y P es una partición de I. Esto es P que pertenece a P sub I. Ahora, para cada intervalo cerrado, X sub I menos 1 de coma X sub I. Esto es una partición de P. Tenemos que a cada lado multiplicamos, a ambos lados multiplicamos las distancias de esas imágenes, es decir, M sub I de X sub I menos X sub I menos 1 va a ser igual a C por F de X por X sub I menos X sub I menos 1, donde lo denominamos con un asterisco. M sub I debe multiplicarse a ambos lados, ¿ya?, por el ínfimo de C por F, o sea, de esas distancias C por F de X, donde X pertenece al intervalo cerrado X sub I menos 1, X sub I. Luego, cuando ya hayamos hecho el producto o la multiplicación de las distancias de las imágenes de esas particiones, entonces aplicamos o sumamos la suma, hacemos la suma a ambos lados, ¿ya?, de esas particiones o de esa distancia, es decir, la sumatoria que va de X igual a 1 hasta N de M sub I de X sub I menos X sub I menos 1 va a ser igual a la sumatoria de X igual a 1 hasta N de C por F de X sub I menos X sub I menos 1. Ahora, como C es independiente de I, que es el operador de esas distancias, entonces, o de esas imágenes, entonces C multiplica a la sumatoria de X igual a 1 hasta N de F de X de la partición X sub I menos X sub I menos 1. Entonces, una vez definido esto, por el asterisco que pusimos allá, entonces aplicamos el supremo de esas particiones o de esas imágenes y decimos que el supremo va por la sumatoria de X igual a 1 hasta N de F de X de la partición X sub I menos X sub I menos 1 de la partición que pertenece a P sub I. Entonces C, como ya dijimos que es independiente, entonces multiplica al supremo de la sumatoria de X igual a 1 hasta N de F de X de X sub I menos X sub I menos 1, es decir, de esa partición que pertenece a P sub I. Por lo tanto, o entonces, L de C por F va a ser igual a C por L de F. C por L de F. Seguimos. Entonces, por otro lado, tenemos que U de C por F va a ser igual al producto del ínfimo de U de C, C por F de la partición P que pertenece a P sub I. Luego el ínfimo debe multiplicarse
por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de n sub i de x sub i menos x sub i menos 1, que también pertenece a la partición de i. Luego el ínfimo también lo debemos multiplicar por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de c por m sub i. Esa c es independiente de i, ¿ya? No pertenece a i, que es el operador, de x sub i menos x sub i menos 1 en la partición de p, que pertenece a p sub i. Por tanto, como c es independiente, óigase bien, p es independiente de i, es decir, no pertenece a i, que es el operador, entonces c multiplica al ínfimo de la sumatoria de x igual a 1 hasta n de m sub i de x sub i menos x sub i menos 1 de esa partición que pertenece a p sub i. Y por tanto, c por u va a ser igual, y por tanto va a ser igual a c por u de f. Hasta aquí termina la demostración del inciso 1 o el inciso primero o el inciso A del punto 1. Gracias, muy buenas tardes.